Un saludo, queridos hermanos y hermanas de nuestra asignatura de teoría y conocimiento. Os saludo a través de este medio digital, porque como sabéis, no voy a poder estar con vosotros presencialmente en las primeras clases de este segundo semestre del 2026 por cuestiones familiares, pero hoy en día es muy fácil organizarnos con estos medios y entonces así iniciaremos las clases. Haré dos vídeos para que los podáis ver en vez de la clase presencial y versarán sobre una pequeña introducción a explicar qué es esto de la teoría del conocimiento y también versarán sobre la explicación de la guía didáctica, que ya sabéis que es un instrumento muy importante para acompañarnos durante todo el semestre. Entonces nos encontramos delante de una asignatura ya marcadamente filosófica, con un carácter especulativo grande y un nivel de abstracción importante también. Se trata de la teoría del conocimiento, a veces dicho también epistemología o gnosiología, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, sería la ciencia del conocimiento. También pudiéramos llamarle teorías del conocimiento, porque en realidad se está estudiando qué es eso del conocimiento humano, qué significa el conocer humano, cómo se da, en qué consiste. Y nadie puede decirlo de una forma taxativa, qué es el conocimiento humano. Y por eso hay varias filosofías que eh, intentan explicar, describir lo que es el conocimiento humano a partir de su propia tradición, a partir de sus propios axiomas. Por eso no hay una epistemología, hay varias epistemologías. No hay una gnosiología o una teoría del conocimiento, sino que hay varias. Pudiéramos llamar a esta asignatura también teorías del conocimiento. Pero queda bien diciendo teoría del conocimiento porque significa que vamos a estudiar eh, las distintas interpretaciones de lo que es el conocimiento y a cada uno, pues, cada una constituirá una teoría en sí misma. Esto no es difícil de entender cuando, por ejemplo, pensamos en los grandes sistemas metafísicos y en lo que representan. Si pensamos en una cierta influencia platónica en la que se tiende a pensar que el ser humano es un espíritu que por algún motivo ha caído en esta tierra y eh, está muy limitado, para no decir encarcelado en el cuerpo, entonces, delante de esta tradición filosófica, una gran parte del conocimiento es recordar lo que el alma, el espíritu, sabía antes de caer en esa tierra. Entonces es una teoría de conocimiento por reminiscencia. Y es verdad que tenemos ciertos registros en nuestra historia, en nuestra vida mental, donde tenemos, por ejemplo, un déjà vu, donde nos da la impresión de que hemos vivido otra vida, porque a lo mejor tenemos ciertos talentos que los tenemos de forma inexplicable. Claro que todo eso son, obviamente, especulaciones. Es verdad que eh, hay incluso ramos de la psicología que intentan tener en cuenta la reencarnación. Entonces, para una mentalidad así, el conocimiento es un recordar lo que ya hay en el alma del hombre. Y así pues veremos varias. La visión cristiana del conocimiento, siempre cercana a Aristóteles y a Santo Tomás, va a tener como siempre un elemento de equilibrio entre el hecho de que somos don de Dios con capacidad de conocer
y a la vez conocemos en la medida en que entramos en contacto con las cosas, con los demás. Entonces, como siempre, el binomio cuerpo-espíritu en el ser humano se vuelve siempre una integración. Y por eso la teoría del conocimiento, desde el punto de vista cristiano, va a tener este carácter integrador e integrativo también. Pues esto ya nos da una idea de por dónde vamos a ir estudiando. La teoría del conocimiento está presente en todas las épocas de la filosofía, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando por las escuelas atenienses, después el inicio de del tiempo medieval con Boecio, San Agustín, después el núcleo del tiempo medieval con los grandes teólogos, filósofos como Anselmo, Buenaventura, Tomás. Y así pasaremos al tiempo moderno, al tiempo contemporáneo, y cada época tendrá su propia teoría del conocimiento. Cada época afrontará la pregunta, ¿qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Cuáles son las formas que tenemos de conocer? Son algunas de las preguntas que después veremos plasmadas en nuestro programa. Son preguntas que las distintas filosofías se han hecho a lo largo de los tiempos. Entonces, de eso se trata. Conocer. ¿Qué es eso de conocer? ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Cuáles son sus canales? ¿Cuál es su proceso? Todo esto vamos a plantearnos y vamos a estudiar a fondo. Ahora, interesante notar lo siguiente. La asignatura que estamos empezando ahora, Teoría del Conocimiento, tiene una particularidad y es que se relaciona fuertemente con otras asignaturas o podemos decir con otras dimensiones del ser humano. Es así que el tipo de metafísica que profesamos o que pensamos que es la más adecuada tiene una influencia en la teoría del conocimiento y viceversa. La teoría del conocimiento que uno profesa después produce también una cierta metafísica. Pero más bien la primera relación es más típica, que yo suelo decir a modo de broma, suelo decir, ya decía mi abuela, dime cuál es tu metafísica y te diré cuál es tu teoría del conocimiento. Porque hemos dado ya un ejemplo claro con la filosofía platónica, como esa metafísica de cuál es la esencia del hombre, cuál es la esencia de las cosas, del universo, cuál es la esencia de Dios, pues esa metafísica me hace, de esa metafísica se desprende una teoría del conocimiento de la reminiscencia, del recuerdo de un lugar que antes era perfecto, que estaba lleno de conocimiento, etcétera, etcétera. Conexión de la teoría del conocimiento a la metafísica. Dime cuál es tu metafísica, te diré cuál es tu teoría del conocimiento, y al revés también es verdad, que al profesar una cierta teoría del conocimiento, también llegamos a ciertas conclusiones metafísicas. Pero hay otra conexión, claramente. La conexión de la teoría del conocimiento con la antropología. Porque el cómo conoce el hombre va a tener claras implicaciones antropológicas. Si el hombre conoce de manera, digamos, primordialmente racional y no se fía de los sentidos, como puede ser el caso de Descartes, entonces si el conocimiento es sobre todo intelectual,
eso me da un tipo de hombre, me habla de un tipo de hombre. Entonces vemos la conexión íntima que existe entre teoría del conocimiento, metafísica, teoría del conocimiento, antropología, teoría del conocimiento y ética también. Porque según sea la forma que yo tengo de describir mi conocimiento, entonces también será mi forma de comportarme. Es así que, por ejemplo, hoy en día hay una cierta corriente de pensamiento no demasiado conceptualizada, pero hay una cierta teoría del conocimiento que advoga em, una especie de idealismo emotivo. El idealismo, como mm, vais a ver cada vez más claramente en la historia de la filosofía, el idealismo coloca la razón al centro de la constitución del hombre y la razón como incluso capaz de cambiar la realidad alrededor del hombre. La razón es tan fuerte que es capaz de dictar lo que es la realidad. Pues eso sería el idealismo más clásico. Por ejemplo, lo encontramos en Hegel. Y a partir de aquí podemos identificar hoy en día un idealismo emotivo en el que los factores del apetito sexual, de la tendencia sexual, se tienden a colocar al centro de la persona y entonces es como si mi inclinación sexual, mis apetencias sexuales, dictaran la realidad. Entonces yo conozco a través de estas tendencias o de estas inclinaciones. Y esto lo vemos claramente en la ideología de género o lo que sus defensores llaman identidad de género. Porque al final de cuentas es mi sentimiento el que va a decir, este cuerpo, mi sentimiento, mi tendencia sexual, va a decir, este cuerpo no es adecuado para mí, porque yo aparentemente, por ejemplo en mi caso, aparentemente correspondo al sexo masculino, sin embargo, siento que tengo un género que es femenino o es fluido y este cuerpo ya no lo siento adecuado. Entonces es mi apetencia sexual dirigida por esta gran convicción, determinación, que me hace querer cambiar mi cuerpo, e incluso llegar a decir, estoy en un cuerpo equivocado. Entonces vemos cómo la teoría del conocimiento que uno acaba, digamos, profesando, tiene una influencia en el comportamiento de las personas, en la visión del hombre y después el comportamiento. Entonces, qué importante es estudiar teoría del conocimiento, que por esta razón, pues esas conexiones de las que os he hablado ahora, por estas conexiones se considera, o se llamaba también en otros tiempos, filosofía fundamental. Filosofía fundamental. A la metafísica se le suele llamar filosofía primera, a la teoría del conocimiento, filosofía fundamental. Justamente por estas implicaciones que os describo. Claro está que para nosotros cristianos, profundizar en cómo conoce el hombre es profundizar, en el fondo es profundizar en quién es Dios y cómo es Dios. Porque para nosotros cristianos creemos que todo está hecho a imagen y semejanza de Dios, todo está marcado por la huella de Dios, pero hay una criatura que es especial, y esa es el hombre. Y una de las características más distintivas del hombre es el hecho de que habla, de que tiene palabras, se comunica con palabras, se comunica con un lenguaje hecho de palabras. Entonces, esta forma de conocer el mundo
registrándola con palabras, los demás animales comunican, pero no con palabras. Entonces, esta forma de conocer a través del lenguaje, eh, cuando nosotros hacemos una filosofía reflexiva, o sea, una filosofía en la que reflexionamos, nos inclinamos sobre nosotros mismos, en un sentido positivo, es una reflexión sobre nosotros mismos, encontramos en nosotros mismos la huella de Dios. Y por eso la teoría del conocimiento para un cristiano siempre llevará también a una metafísica y a una teología natural. Filosofía fundamental entonces por todas estas razones. Entonces, hecha este primer abordaje, introducción, vamos a pasar al análisis de la guía didáctica que os tengo preparada.